Debemos pasar el número complejo que aparece en forma binómica a forma polar, o también llamada módulo argumental. Tenemos en verde la estructura de un complejo en forma polar. R representa el módulo y alfa el ángulo que forma con el eje OX positivo, o también llamado argumento. Extraordinariamente sencillo. Procedemos de la siguiente forma. Yo tengo este número complejo en forma binómica. Sabemos que ese número complejo está representado por un vector. Localizo el vector. Componentes: en el eje X toma el valor 1 y en el eje Y, donde estaría la parte imaginaria, vamos a poner raíz de 3. Supongamos que cada 4 cuadraditos es una unidad. La X toma el valor 1. Raíz de 3. Me voy a la calculadora y vamos a hacer un cálculo aproximado. Este dibujo no pretende ser preciso, pretende que entendáis el significado de cómo se pasa. Represento raíz de 3 en el eje Y. Valor aproximado 1,7. Una unidad, 2 unidades, aproximadamente estaría por esa posición. Es decir, ese punto, que si recordamos se denomina A fijo, me permite que al unir el origen de coordenadas con dicho punto llamado A fijo, vamos a obtener un vector que evidentemente representa este número complejo en forma binómica. Análisis de ese elemento que hemos obtenido. Si dejamos caer, es evidente que mide una unidad. Vamos a decir que es la componente del vector en el eje X, y proyectando hacia el eje Y vamos a decir que mide raíz de 3, lo que sería la segunda componente del vector en el eje Y. Sentido común. R simboliza el módulo, es decir, la longitud de ese vector. Y para hallar la longitud de ese vector, teorema de Pitágoras. Si esto mide raíz de 3, es evidente que esto mide raíz de 3. Tenemos un triángulo rectángulo. Para hallar la longitud de ese vector, que es el valor del módulo, teorema de Pitágoras. Me quedaría, si llamo R, me queda R cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de cateto cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que es 1, más cateto cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, que vale 3. 3 más 1, 4, raíz 2. Deberíamos anular el cuadrado, dejamos la raíz y, repito, toma el valor 2. Detalle importante, el módulo siempre es positivo. Vamos a recordar que es el valor absoluto. Consiguientemente, la longitud de ese vector va a tomar el valor 2. Tenemos el valor de R. Vamos con el valor de alfa. Es el ángulo que forma dicho vector con el eje OX positivo. Este es el ángulo alfa. Razones trigonométricas. Tengo el ángulo de referencia, que es alfa. Si tomo la tangente, por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es un dato que me dan, entre cateto contiguo, que es otro dato que me dan. En esa figura, la tangente de alfa va a ser igual cateto opuesto raíz de 3 entre cateto contiguo, que vale 1. Evidentemente, raíz de 3. A partir de este momento, extraordinariamente sencillo. Debemos encontrar un ángulo alfa cuya tangente vale raíz de 3 y es un ángulo agudo, 60 grados. Es decir, alfa tiene que tomar el valor de 60 grados. Consiguientemente, ese número complejo en forma binómica se transforma en polar mediante la siguiente expresión: R sub alfa. R, que es el módulo, toma el valor 2 y valor del ángulo 60 grados. Esta nueva expresión matemática es la expresión polar o expresión módulo argumental
de ese número complejo expresado en forma binómica. Ejercicio resuelto.